Bienvenidos en esta mañana. Quiero saludar a aquellos que nos visitan por primera vez o que habían vuelto después de un tiempo. Queremos darles nuevamente la bienvenida a la Iglesia El Redil. Esperamos, como siempre, poder contribuir a su crecimiento, a su caminar con Dios, a su crecimiento espiritual, que cada día vivamos más y más consagrados a nuestro Dios, dependiendo cada vez más y más de Él, confiando más y más en Él, porque los días son malos, son difíciles, y necesitamos ahora más que nunca estar confiando en su palabra, en sus promesas, en su verdad. Hoy vamos a concluir con una serie de predicaciones que veníamos enseñando sobre las 5 solas. Hoy terminamos con Soli Deo Gloria, lo que significa que solo a Dios se debe dar la gloria. Y como pudimos observar entonces en todas estas enseñanzas, si la iglesia quiere ser efectiva en lo que implica la transformación del mundo, entonces tendrá que regresar a estas verdades centrales del Evangelio que hemos venido exponiendo las últimas semanas. Y lo que hemos enseñado es que solo las Escrituras son nuestra regla de fe y somos salvos por gracia, solo por gracia, a través de solo la fe, solo en Cristo, y como vamos a terminar hoy enseñándolo, solo a través o solo más bien para la gloria de Dios. Y hoy deseo tratar esta última verdad y le animo que vaya a la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes en Roma, en el capítulo 11, verso 36. Es un texto corto pero muy profundo. Dice la palabra de Dios: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Corta, sencillo, simple de pronunciar y tal vez de recordar, pero es bastante complejo a veces. Si no conocemos qué es la gloria de Dios, no podremos vivir para la gloria de Dios, a saber cómo se vive para la gloria de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, que es la que nos santifica, Señor, tu palabra la que nos lleva al conocimiento de la verdad, y es esa verdad la que nos hace verdaderamente libres de prejuicios, libres de las mentiras de Satanás, de los engaños, de las ideologías y filosofías modernas, de los mitos, Señor, de las fábulas, como decía el apóstol Pedro. Para las personas de esta generación, la Biblia simplemente son fábulas o mitos, y le dan más importancia a las ideologías modernas, que son cambiantes. Pero nosotros, Señor, nosotros los que hemos sido llamados a seguirte, Señor, confiamos en que tu palabra no cambia, que tu palabra es la verdad absoluta, Señor, que no es negociable, y que confiamos en ella porque tú eres un Dios inmutable, eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre, Señor. Así que descansamos en ti, Señor, en tu palabra, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Entonces notemos que ahí hay 3 preposiciones. Si usted está ahí tomando nota o si está ahí en el texto todavía, en este pasaje dice de, por y para. Nos indican que todo es de Dios porque Él es el dueño absoluto de todas las cosas, y en su majestad se revela que su voluntad es soberana, su actividad es soberana y su gloria es soberana. Al comienzo, a los que llegaron a las 10 de la mañana, se dieron cuenta que leíamos el Salmo 24:1
el cual decía, del Señor es la tierra y todo, oiga, todo, ¿cierto? Aunque decimos mi casa, mi carro, mi esposa, mis hijos, todo, dice ese salmo, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y llámense qué, seres humanos, animales, bacterias, virus, todo eso lo hizo Dios. Ay, ¿cómo así, pastor? Qué susto. Sí, Dios hizo todo eso. Todo lo que existe ha sido hecho por Dios y tiene un plan perfecto a través de todo eso. También dice Hebreos 1:3, todo ha sido hecho por Él y todo es sustentado por Él. Si Dios deja de existir, todo colapsa inmediatamente, porque todo subsiste por el poder de la palabra de Dios. Y finalmente Colosenses 1:16 agrega, todo es para Él, porque todo ha sido creado por Él y para Él. Y así hay seres humanos que siguen insistiendo en que no hay un Dios. Y uno dice, ¿y cómo crees que todavía estás vivo? ¿Tú te fabricas el oxígeno que necesitas para respirar? ¿Tú eres el que le da la orden a tus pulmones para que tomen, o sea, que inhales y exhales ese aire que respiras? ¿Eres tú el que decide cuándo te vas a enfermar y cuándo no puedes enfermarte? ¿Eres tú quien decides hasta qué momento vas a vivir? Y aunque, vuelvo y repito, esta frase, solo a Dios la gloria, puede ser corta y sencilla de pronunciar, es un poco compleja. Y así que definir adecuadamente lo que significa es imposible. ¿Por qué? Porque nadie ha visto la gloria de Dios. Alguien trató de verla. En el Antiguo Testamento un hombre llamado Moisés le dijo a Dios, Dios, muéstrame tu gloria. Y la respuesta del Señor fue, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. ¿Cómo será de impresionante la presencia de Dios, que ningún ser humano puede estar ante Él y seguir con vida? Dios guardaba de cierta forma a los hombres a quienes se les revelaba en visiones. Recuerdan que muchos de ellos caían a tierra sin fuerzas, porque la fuerza que emanaba Dios era imposible de resistir por el ser humano. Por eso la gloria de Dios está relacionado con peso. Pablo nos da una indicación en el libro de los Romanos, que esta tribulación, no lo que estamos viviendo, de lo cual a veces nos quejamos y pensamos por qué Dios permite que esto venga a mi vida, dice, nada de estas tribulaciones, nada de lo que estamos viviendo será comparado con el peso de la gloria de Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, ya lo que hemos vivido en esta tierra no será recordado, porque Dios llenará nuestra vida de tal manera que todo habrá pasado, y eso habrá sido un pequeño momento para lo comparado con el que será por una eternidad. ¿Qué somos nosotros, hermanos, según la Biblia? Como hierba, que en la mañana brota y en la tarde la seca el sol, se arranca y se quema y desaparece. Eso es nuestra vida, es algo fugaz. Pero obviamente hay circunstancias o problemas en la vida que nos hace pensar que qué vida tan larga, tan invivible, tan insoportable. Claro que es insoportable si usted no pasa esas etapas de la mano de Dios. Sin Dios va a aparecer un día eterno. Imagínense aquel que se levanta desanimado un día se le hace eterno. Igual cuando uno está enfermo, una noche se hace larga, pero cuando usted está aliviado,
a veces reniega, ay, cómo se fue rápido esta noche, como amaneció de ligero. Y no tenemos como una noción de que todas las horas son iguales, los días son iguales, pero sin Dios se hace más complejo. No podemos definir su gloria entonces, pero sí podemos hablar de aquellas cosas que su palabra revela acerca de su gloria. En el Antiguo Testamento, si está tomando nota, esa palabra usada allí para gloria es kabod, con K, con B y terminado en D. Kabod, que significa peso o pesado, y que se usa en algunos pasajes, y esa palabra parece significar honor, excelencia, reputación, algo no ordinario. Cuando se habla de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, se está dando una idea de todo eso. Vuelvo y repito, honor, excelencia, reputación, no, o algo no ordinario. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega para gloria es doxa, con X, D, y inicia con D, doxa, término que tiene una larga historia. Originalmente esta palabra significó opinión, reputación o elogio. Y en la Septuaginta, si usted conoce qué o no sabe qué es la Septuaginta, así se definió a la traducción del Antiguo Testamento al griego. Recuerde que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, y cuando se escribió o se tradujo al griego, a eso se le llamó la Septuaginta. ¿Por qué? Porque habían 70 personas dedicadas a transcribir y hacer copias de ese manuscrito ya al griego. Entonces en la Septuaginta pasó así a significar brillantez o esplendor. Ya para el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, implicaba dar una opinión apropiada de alguien. Entonces, cuando los creyentes vivimos para la gloria de Dios, ¿qué estamos haciendo con eso? Que la gente tenga una opinión favorable de Dios. ¿Por qué la gente no quiere venir a las iglesias ni saber nada del Señor? Por los malos testimonios, lo que ve y lo que escucha permanentemente. Obvio que eso no es la justificación para no venir, pero muchos no están viviendo para la gloria de Dios, sino que aún haciéndose llamar cristianos viven para sus deleites, para sus placeres. Visto de esta manera, entonces nuestro deber en la vida es poner de manifiesto las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no vivimos deleitándonos en el pecado, ya vivimos resistiendo el pecado, pero no porque tengamos la capacidad de hacerlo por cuenta propia, sino que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda para enfrentar la tentación y decirle no a Satanás, no al pecado, y de esa manera provocar que otros hablen de Dios. Nuestra existencia no tiene ningún otro motivo. Dios crea al hombre como otra forma más de expresar su gloria, y en esencia la gloria de Dios puede entonces explicarse a través de la manifestación de sus atributos, de sus cualidades, lo que Dios tiene en su ser interior, y externamente podemos decir que su gloria es el despliegue de todos esos atributos en su creación. Por ejemplo, Juan Calvino decía: la creación de Dios es el teatro de su gloria. Esa creación demuestra todo el despliegue del poder y de la sabiduría de Dios. Póngase usted a ver documentales sobre lo macro, es decir, sobre el universo, y sobre lo microscópico, qué sabiduría tan grande hay en todas esas cosas. No logramos todavía entender cómo es que Dios hace que todo subsista de esa manera tan perfecta.
Hasta hace unos meses se han creado unas cápsulas para poder descender en lugares profundos del mar donde se pensaba que no había vida, porque entre más se desciende, más presión hay, y ellos consideraban que no había vida, y bajaron hace poco no sé cuántos kilómetros hacia la profundidad del mar y veían allá peces. Y decía, ¿cómo pueden estos peces resistir esta presión? Donde un ser humano salga de esa cápsula, explota inmediatamente. Solo medite por un momento en lo que enseña el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios sin pronunciar palabras. Hay personas, no sé, que quieren que para poder creer en Dios, que las nubes formen, no sé, una palabra que diga, aquí estoy, yo soy Dios. Pero vemos cómo ese pintor crea nuevos amaneceres todos los días. Si no los ha visto, levántese a las 4:30 de la mañana y verá, para que vea esos hermosos amaneceres, los atardeceres, todo como Dios prepara toda su creación para que ninguno de nosotros podamos decir que todos los días son iguales, que no hay nada diferente en ellos. Porque cuando una persona cae en depresión, así ve la vida, no le ve nada de maravilloso ni especial. Y nosotros vemos las cosas como las vemos porque Dios nos lleva nuevamente a contemplar su creación. Este libro, que es la revelación de Dios, siempre nos está llevando a la otra revelación, que es su creación. Siempre nos están diciendo, observen la creación porque allí está mi mano. La creación refleja su sabiduría, su poder, su majestad, su trascendencia, su belleza, su omnisciencia, su omnipotencia y su eternidad. Y así es que el universo habla de Dios sin pronunciar ni una sola palabra. Pero escuche esto, el universo no podía poner de manifiesto ni la bondad de Dios ni la benevolencia de Dios. Así que quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cómo se manifiesta en esta tierra la benevolencia y la bondad de Dios? Porque su creación no puede manifestar. ¿Sabe cómo Dios le demuestra al mundo que Él es bueno, que Él es benevolente? A través de la cruz. La cruz habla de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su justicia y de su santidad. ¿Por qué? Porque allí fue castigado el pecado y así Dios demostró que es un Dios santo. Allí demostró amor y misericordia porque no nos clavó a nosotros en una cruz, sino que expuso allí a vituperio a su Hijo, justo, santo y perfecto. Y allí se manifiesta toda su gracia. La gloria de Dios es todo lo que su ser refleja desde su interior hacia afuera, y su gloria es también todo lo que su creación refleja de regreso a Él. Qué maravilloso eso. La creación es como el espejo de Dios. Dios se refleja en ella y ella le devuelve ese reflejo a Él. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Si decimos que hemos muerto al pecado y que ahora le pertenecemos a Dios, que hemos sido sellados con su Espíritu y que ahora vivimos, nuestra voluntad ha sido rendida a Él, deberíamos vivir de tal manera que la gloria de Dios se refleje en nosotros y en nuestro comportamiento vuelva nuevamente a Él. Y la gente puede decir, verdaderamente Dios sí existe, porque aquí su iglesia lo refleja todos los días en la manera en cómo piensa, cómo actúa, cómo habla.
Y la iglesia tiene que hacer eso para que el mundo reconozca y le dé la gloria solo a Dios. Dios podría revelarse ya, pero decidió hacerlo a través de su iglesia. Su iglesia habla por Él, su iglesia ora por Él. Necesitamos salir y comunicar el evangelio, necesitamos orar por los enfermos, echar fuera a los demonios, para que el mundo sepa que hay un Dios que actúa a través de nosotros que somos su iglesia. Recuerde que hay mucha gente que cree que la iglesia son los edificios. ¡Ay, qué bonita la iglesia! No, esa no es la iglesia no son muros. La iglesia es gente transformada para la gloria de Dios. Como dice el predicador Thomas Watson, Dios puede darnos lluvia, sol, alimento, salud y puede darnos todas las cosas. Incluso nos dio a su Hijo, pero hay algo que Él no puede darnos. ¿Qué será? ¿De qué estamos hablando hoy? De su gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Ahora déjeme explicar cómo esta frase, solo a Dios la gloria, tiene dos connotaciones diferentes en cuanto al hombre y la salvación. La primera tiene que ver en cuanto a la redención del hombre. Esta frase indica que en la salvación solo Dios recibe la gloria porque solo Él es el autor de esta. Nosotros no cooperamos para obtener la salvación. Eso se llama sinergismo. Sino que ella es el resultado de la obra de un Dios soberano exclusivamente. Y eso es lo que conocemos como el monergismo. Lo primero es sinergismo, lo otro es monergismo. Nosotros en lo único que cooperamos en todo este proceso es en la santificación. ¿En alianza con quién? Con el Espíritu Santo. Porque Dios nos da dominio propio para hacer lo que yo les decía ahora. No a Satanás y no al pecado, no a tus mentiras, no a tus engaños, porque he sido dotado con discernimiento espiritual para saber cuándo algo viene del reino de las tinieblas y cuándo algo procede del reino de Dios. La Biblia enseña, y los reformadores entendieron, que la salvación es un trabajo ejecutado en acuerdo por cada uno de los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno de ellos en este plan de salvación cumple distintas funciones. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo regenera y santifica. Por eso a Él es la gloria, porque no nos transformamos nosotros mismos, porque no dejamos el pecado por nosotros mismos, porque no nos santificamos a nosotros mismos. Toda esa obra es la obra del Dios Trino. Así lo hemos cantado algunas veces: la salvación es del Señor, y lo es de principio a fin. Dios llama, Dios regenera, Dios santifica, Dios preserva y Dios glorifica, como lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8. Si quiere, devuélvase un momento, unas cuantas páginas ahí. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. A esto que vamos a leer se le conoce como la cadena inquebrantable o la cadena de oro. ¿Por qué? Porque sus términos están más bien inseparablemente vinculados. Si usted ha visto aquí en la iglesia este discipulado, cuán bueno debo ser, y ahí termina la pregunta, cuán bueno debo ser para ser salvo. Ese es un estudio sobre las verdades de la doctrina de la salvación. Y dice o escribe Pablo en estos 3 versículos: ahora bien,
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Por favor, nunca se sienta defraudado o engañado por Dios, por lo que usted esté viviendo. Porque si usted ama a Dios, Dios va a obrar en su vida. Si usted le pide a Dios que lo cambie, Dios lo va a cambiar. Y usted, cuando le dice a Dios, cámbiame, le está dando la autorización para que haga todo lo que Él crea necesario para que nuestro corazón sea transformado. Y Él dice, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mire este verso 30 es el que quiero hacer énfasis. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y si usted presta atención, todos están en pasado, porque todo lo que Dios planeó y pensó, lo hizo antes de la fundación del mundo. Dios no planeó todo solo cuando Cristo vino a la tierra, no, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso dice, conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y brevemente quiero explicar el significado más bien de esas palabras. Conocer significa amar desde antes de la creación del mundo. ¿Usted puede creer eso? Lo que hemos hecho, cada uno de nosotros, que ha sido rebeldía contra Dios, y dice que Él nos amó antes de la creación del mundo. Predestinar significa planificar desde antes. Llamar significa hacer que ese individuo escuche el Evangelio y que el mismo Dios cambie su corazón para que esta persona pueda creer. Justificar significa declarar sin culpa, y glorificar significa ser hecho como Jesús en su santidad. Entonces hemos sido amados antes de la creación del mundo. Dios ha planificado un plan o tiene un propósito para nosotros desde antes de planearlo todo. Dios, a través de su llamado, fue el que hizo que pudiéramos escuchar el Evangelio. Él fue quien cambió nuestro corazón para que pudiéramos responder en fe. Nos declaró justos, es decir, sin culpa, por la fe en Cristo, y nos está haciendo a la imagen de Cristo, de acuerdo a su santidad. Y la segunda connotación de la frase solo a Dios la gloria, que hemos venido analizando, tiene que ver con que nosotros fuimos creados para ese propósito. Creyentes y no creyentes y el universo fueron creados con la intención expresa de glorificar a nuestro Dios. Lo que pasa es que parte de esta humanidad no quiere aceptar esa verdad y han decidido creer sus propias mentiras. El universo es porque Dios es. Él sostiene el universo con el poder de su palabra. Él es el creador de la historia del hombre. Él comenzó la historia y la terminará. La historia apunta hacia Él y gira en torno a Él. La historia redentora glorificará su nombre. Los redimidos glorificarán su misericordia y los condenados glorificarán su justicia, pero todos glorificarán al Dios que adoramos, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y si la Biblia dice toda lengua tendrá que confesar y toda rodilla se doblará, aún hasta los condenados al infierno tendrán que hacerlo. Pero ya no para salvación. Tendrán que reconocerlo, así luego sean lanzados al infierno. Bien decía el gran teólogo Arthur W. Pink, Dios está sujeto a ninguno,
sin influencias de nadie, absolutamente independiente. Dios hace lo que quiere, solo lo que le plazca, siempre que le plazca. Nada lo puede frustrar, nadie puede obstaculizarlo. Así que su propia palabra declara expresamente: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. La soberanía divina significa que Dios es Dios de hecho y de nombre, que Él está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, obrando en todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y nos frustra a veces lo que pasa en la tierra, y a veces tratan nuestros pensamientos de ponernos a dudar si realmente la idea o el concepto que muchos tienen de que si Dios existe sea verdad, porque entonces ¿por qué ocurren tantas cosas que un Dios que tiene el control no debería permitir? Pero mire las formas en que se mueve el plan de Dios. Dios dice: la maldad tendrá que aumentar en la tierra para que pueda venir el juicio. Pero Dios no actúa ya por misericordia a los que aún están perdidos, para que procedan al arrepentimiento y no sean condenados. Y a pesar de tanta maldad y a pesar de todas las tragedias que escuchamos que suceden todos los días, eso no significa que Dios ha dejado de ser amor, porque Dios es amor. Así que, iglesia, la razón de nuestra existencia, la razón de nuestro matrimonio, la razón de nuestro trabajo, la razón de nuestra diversión debería ser primeramente para su gloria. El apóstol Pablo escribió que ya sea que comamos, bebamos o cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hermanos, esa es razón más que suficiente para que digamos juntos con el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Y como lo expresó Pablo, que es una doxología, es decir, es la manifestación de lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo, y no pudo salir sino de esa forma. Y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén y amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a adorar a nuestro Dios cantando juntos: que Dios nos haga siervos para su gloria. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervos se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender.
Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Señor, ayúdanos a comprender, Señor, que seguirte a ti implica renuncia, implica muerte, Señor. Tú mismo lo expresaste de esa manera. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga, sígame y sea mi discípulo. Pablo entendió muy bien esas palabras cuando se encontró con el Jesús resucitado. Luego, en el poder del Espíritu dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien murió y se entregó por mí. Señor, nunca podremos entender qué significa vivir para la gloria de tu nombre si no nos negamos a nosotros mismos, si no renunciamos a todo lo que tú nos pides renunciar, Señor. No permitas que estemos apegados a cosas, a personas en esta tierra, Señor, porque no hay nada que pueda satisfacer las necesidades más grandes y profundas del corazón humano. Nada material puede, Señor, llenar nuestra alma. Solo un Dios que es espíritu puede satisfacer nuestro corazón y nuestra necesidad. Señor, ayúdanos a entender que tú eres suficiente, que tu palabra es suficiente para nuestra vida espiritual, para nuestra relación contigo. Que contigo lo tenemos todo, pero sin ti no tenemos absolutamente nada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.